Buenas tardes, soy la doctora Marisol Ibarra Ramírez, soy profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy vamos a revisar el tema defectos congénitos, con el objetivo de que puedas definirlos, clasificarlos y a su vez iniciar el abordaje de un paciente con defectos congénitos que te permita integrar una impresión diagnóstica para ofrecer un manejo a estos pacientes de forma integral. ¿Qué son los defectos congénitos? Es cualquier anomalía estructural o funcional que esté presente desde el nacimiento. Puede ser clínicamente evidente a la revisión del recién nacido o incluso en la actualidad la mayoría de ellos pueden ser detectados de manera prenatal utilizando herramientas como el ultrasonido. Sin embargo, la definición también va a incluir aquellas alteraciones a nivel funcional que puede que no sean tan evidentes al nacimiento, como la discapacidad intelectual en algún grado leve o la alteración en la función de alguna enzima que genera lo que conocemos como errores innatos del metabolismo, los cuales también se clasifican como defecto congénito y que van a generar alteraciones en la función del paciente, generando posteriormente secuelas en su desarrollo. A lo largo de la historia se ha descrito a los individuos que al nacimiento presentaban una malformación o defecto congénito evidente al nacimiento. Obviamente la mortalidad de estos pacientes era extremadamente alta e incluso la mayoría de estas civilizaciones clasificaban a estas familias como malditas o que era un castigo divino relacionados con la magia y estas cuestiones que todavía no entendían un origen biológico de esta situación. Hay incluso en algunos textos muy antiguos la descripción bastante detallada de estas alteraciones al nacimiento. Otros autores incluso resaltaban ya la asociación de ciertos factores ambientales o enfermedades ya descritas que pudieran asociarse con el riesgo a desarrollar descendencia con defectos congénitos. Tal es el caso de la sífilis, que desde el siglo XVI ya era reconocida como una potencial causa de que los afectados de esta enfermedad tuvieran descendencia con malformaciones al nacimiento. ¿Y cómo se encuentra el panorama de los defectos congénitos a nivel mundial? Desafortunadamente es una de las principales causas de morbimortalidad en el recién nacido y el neonato. El 6% de los recién nacidos vivos van a nacer con un defecto congénito a nivel mundial. Esto representa 7.9 millones de niños cada año y desafortunadamente 3.2 millones de niños van a morir antes de los 5 años a consecuencia de un defecto congénito cada año. En México, de acuerdo a diferentes reportes, tanto hospitalarios como de la Secretaría de Salud, y en nuestro hospital, que también llevamos un registro que envía información a grupos internacionales de la OMS y de Latinoamérica, tenemos aproximadamente 59.2 por cada 1000 nacidos vivos con algún defecto congénito al nacimiento. ¿Cuál es la causa de los defectos congénitos? Desafortunadamente, hasta la fecha, todavía un porcentaje importante, entre el 40 y 65%, de acuerdo a diferentes poblaciones o estudios realizados, no podemos explicar con certeza la etiología de un defecto congénito. Esto va a aplicar principalmente en aquellos individuos que tienen defectos congénitos aislados, lo cual vamos a revisar más adelante para que puedan entender a qué me refiero con ese término.
Sin embargo, un porcentaje importante es causado por alteraciones a nivel genético, que es parte de lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, y otro porcentaje entre el 8 y el 10% se debe a agentes teratógenos. Estos son factores que van a interrumpir el desarrollo de los órganos y tejidos y que por lo tanto van a desencadenar una anormalidad o defecto al nacimiento, que también explicaremos en las siguientes diapositivas. Como mencioné previamente, una causa importante de los defectos congénitos va a tener su origen genético. Esto es, aquellos que involucran alteraciones de tipo cromosómico, como ya las hemos revisado en las primeras clases, donde podemos agruparlas en defectos de tipo numérico y defectos de tipo estructural. El ejemplo de una alteración cromosómica, pues el síndrome de Down, representado en esta imagen, donde sabemos que el paciente va a presentar ciertas características que no son comunes en la población y que principalmente cuando ya hablamos de defectos importantes, pues algunas malformaciones cardíacas o a nivel también de tipo intestinal. Entonces, esto nos hace ver un panorama en donde la etiología está bien descrita por tener una trisomía 21. Otro ejemplo pues son las enfermedades monogénicas, como ya lo hemos visto a lo largo del curso, un solo gen es el causal de alteraciones tanto funcionales como estructurales. Tal es el caso de algunas displasias esqueléticas que nos van a presentar acortamientos y anormalidades en la forma de los huesos, como este ejemplo de un bebé con acondroplasia, que se debe a una mutación en el gen FGFR3 y que es el ejemplo de una causa genética de un defecto congénito al nacimiento. En el caso de otros factores como alteraciones a nivel de la impronta, en donde podemos tener los bebés con el síndrome de Bedwick-Wiedemann, que van a nacer con múltiples defectos al nacimiento y que estos son secundarios a esa alteración en la impronta de la región 11p15. Sin embargo, mucha de esta etiología desconocida que todavía no podemos explicar en algunos de los defectos congénitos debe de tener un origen genético. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, es todavía más complejo de lo que sabemos hasta ahorita porque entra dentro de este grupo de lo que llamamos enfermedades multifactoriales, donde va a haber una combinación tanto de factores ambientales como una situación genética que va a conferir riesgo para que ese individuo presente una anomalía al nacimiento y que muchos de los mecanismos pues todavía quedan por definirse de manera más puntual para poder entender mejor y sobre todo para luego poderlos identificar, brindar asesoramiento y medidas tal vez de tipo preventivo. Dentro de los factores ambientales que pueden condicionar defectos congénitos, tenemos los agentes teratógenos. Entre ellos vamos a tener aquellos que son de origen físico, químico, biológico. La exposición a altas temperaturas incrementa el riesgo para el desarrollo, por ejemplo, de defecto de tubo neural, la exposición igual a radiación para que el bebé nazca con algunas otras anormalidades en el desarrollo. Y dentro del grupo de los agentes químicos, pues tenemos una amplia gama de sustancias ya bien identificadas que pueden afectar el desarrollo normal del bebé y condicionar que nazca con un defecto congénito. Tal es el caso de drogas de origen ilícito, como son aquellas, sobre todo las que tienen efectos vasoconstrictores, como es la cocaína, las metanfetaminas, algunos agentes que se inhalan, como el tolueno, está también
asociado al desarrollo de múltiples defectos tanto del sistema nervioso central como dismorfias a nivel craneofacial y otras alteraciones en los bebés que se expusieron a estas sustancias. Las agentes en los cuales se incluyen medicamentos que desafortunadamente la madre tiene que consumir por cuestiones de salud o en situaciones en las que desconocía que estaba embarazada y se expuso a dichos medicamentos, pues son otros de los agentes que ya son bien reconocidos. Sabemos, por ejemplo, que ciertos anticonvulsivantes pues van a generar múltiples defectos al nacimiento y que ya son bien reconocidos, como por ejemplo el ácido valproico, que se asocia con un incremento en los defectos de tubo neural, cardiológico, craneofaciales y que incluso tiene ya un síndrome definido tal cual como síndrome por exposición a valproato. Tenemos algunos otros ejemplos a lo largo de la historia que son los que hicieron surgir una área muy importante que es la teratología, esta área en la cual buscaban la asociación de agentes que puedan condicionar alteraciones en el desarrollo del bebé. ¿Sí? El ejemplo más clásico, más conocido, es el de la exposición a un medicamento que se llama talidomida, que tal vez alguna vez lo han escuchado. Es una droga que se diseña como antiemético. ¿Esto qué quiere decir? Pues que disminuía las náuseas, sobre todo generadas en el embarazo, alguna hiperemesis gravídica o demás que se les recetaba a estas mujeres y que previamente se habían hecho estudios con animalitos para ver si no generaba algún efecto en el desarrollo fetal y embrionario, los cuales fueron negativos. Sin embargo, estos modelos no representaban por completo la fisiología del humano y en los bebés que se expusieron a estas sustancias generaron defectos muy severos conocidos como meromelias, en los cuales principalmente eran anormalidades en el desarrollo de las extremidades. Fue que de acuerdo a estos registros se ve un incremento de estas anomalías que son sumamente infrecuentes y todas tenían en común la exposición a esta droga durante el embarazo, que se logró la asociación de la talidomida con el desarrollo de estos factores en los bebés. Es por eso que cada vez se hace mayor hincapié en estudiar y observar el efecto que puede generar la exposición de nuevos medicamentos en el desarrollo de los bebés durante el periodo gestacional y en la lactancia. Sin embargo, pues no siempre vamos a poder conocer todos los efectos, ya que obviamente no se hacen estudios específicos, sino nada más son anecdóticos y los estudios en animalitos pues no siempre van a ofrecer toda la información. En el caso de los agentes biológicos, pues tenemos el que ya describimos, el ejemplo de la sífilis, en donde sabemos que va a generar en el bebé múltiples alteraciones, principalmente a nivel esquelético, algunas displasias, a nivel del desarrollo posterior de sus dientes, que se conocen como dientes de Hutchinson, etc. Pero tenemos otro grupo que incluye tanto a el toxoplasma como a los virus de la rubiola, del citomegalovirus y el herpes, que se conoce como TORCH. Y esto sabemos que son agentes que de manera prenatal pueden condicionar múltiples anormalidades en el desarrollo, principalmente por un efecto de disrupción en el desarrollo neurológico, oftalmológico y múltiples agentes biológicos se han ido asociando con las anormalidades en el desarrollo. De manera reciente tenemos el ejemplo emergente de lo que fue el virus del Zika, que como ustedes saben es la transmisión de este virus a través de picaduras de mosquitos, de Aedes aegyptus, y que genera una disrupción muy severa a nivel del sistema nervioso central, condicionando en los bebés esta alteración que se conoce como microcefalia, pero de una manera muy severa, y otras anormalidades oftalmológicas.
y demás, que también gracias a registros epidemiológicos a nivel de Latinoamérica se dieron cuenta que se incrementó mucho los nacimientos de bebés con microcefalia cuando ya se tiene una tasa bien establecida. Y bueno, investigando cómo se pudo haber generado este como brote de esta malformación, pues ya pudieron hacer la asociación con el agente causal, que era esta infección emergente que se estaba presentando en poblaciones de Brasil y que ya posteriormente se diseminó en Sudamérica, y que bueno, es un ejemplo contemporáneo que es importante que conozcan porque ya es algo que va a estar dentro de los factores de riesgo que tenemos que vigilar en las embarazadas, la exposición a este virus. Y bueno, los agentes o los factores, perdón, maternos. Sabemos que ciertas enfermedades condicionan un mayor riesgo para el desarrollo de defectos congénitos. Tal es el caso de la diabetes mellitus, que desafortunadamente en nuestra población es muy frecuente y que cada vez se está viendo en mujeres más jóvenes que están dentro de la edad reproductiva, asociadas con la obesidad, que también es un factor de riesgo para tener defectos congénitos. Tal es el caso de un incremento mucho mayor para desarrollar algo que se conoce como regresión caudal. Otra cuestión es la situación que se presenta con un aumento en el riesgo a desarrollar una malformación del sistema nervioso central muy severa que se llama holoprosencefalia. La vimos que se podía presentar en el síndrome de Pató, pero aquí generalmente es una causa o una malformación de tipo aislada asociada a la exposición a hiperglicemia durante el periodo embrionario. Y otros son los defectos de tubo neural, que se incrementa 3 veces más el riesgo si esta mamá tiene diabetes y sobre todo si no está controlada con una hiperglicemia durante el periodo embrionario, pues va a desarrollar este defecto congénito. Y es por eso que en la siguiente gráfica o en la siguiente diapositiva observamos que la exposición al agente teratógeno o a la condición materna o a la cuestión, por ejemplo, de una hiperglicemia descontrolada, va a tener un periodo crítico para el desarrollo de defectos al nacimiento. Obviamente, el periodo más importante de la organogénesis, pues el periodo embrionario, en donde cualquier interrupción del desarrollo normal en estos productos pues van a generar malformaciones importantes y es el objetivo de poner esta imagen es darnos cuenta que pues no ocurren de forma aislada la formación de cada uno de los órganos y sistemas del embrión, sino que se hacen de manera conjunta y entonces podemos observar algo que conlleve a generar múltiples malformaciones, ¿sí? Porque se da la exposición a esta sustancia durante el periodo en el que se desarrollaron estos órganos o sistemas. El periodo de exposición y la dosis obviamente también influyen como los factores más importantes para las secuelas o el efecto que va a generar. No es lo mismo exponerse solamente un día, por ejemplo, al consumo de alcohol, en una dosis menor, que si me expongo de manera crónica en unas dosis sumamente altas y sobre todo, por ejemplo, en el alcohol se ha visto que si lo haces en un periodo de muy corto en el que consumes una gran cantidad de alcohol, pues esto obviamente a nivel de líquido amniótico, a nivel del producto, el metabolismo se va a ver sumamente lento, entonces el embrioncito va a estar o el fetito va a estar expuesto a esos niveles de alcohol por un periodo mucho más prolongado que incluso el que la mamá va a metabolizar, y eso a la larga es uno de los factores que más influye también en el desarrollo de, por ejemplo, el síndrome de alcohol fetal o en el caso ya del periodo fetal, pues algo que conocemos como espectro alcohol fetal, que puede traer múltiples alteraciones en el desarrollo.
Una de las razones por la que es difícil todavía un enorme porcentaje de los defectos congénitos establecer de manera clara su etiología es por lo que ustedes saben que el desarrollo de un bebé pues es sumamente complejo y en el cual van a intervenir múltiples factores. Por eso muchos de estos defectos los tenemos que clasificar en este grupo que se conoce como multifactorial. Tenemos que tomar en cuenta todos los factores que son tanto los intrínsecos del producto, que son obviamente los factores genéticos, como ya lo van a ver más adelante en algunas clases donde se va a manejar de manera más clara la herencia de tipo multifactorial, vamos a tener cada uno de nosotros diferentes riesgos o susceptibilidades de acuerdo a toda nuestra variación del genoma. Y eso puede hacer que ciertos individuos seamos más propensos a desarrollar X o Y alteración. Luego, tenemos que contemplar lo que se conoce como macroambiente, que son los factores maternos, en donde obviamente interviene un montón la dieta de la madre, su nivel nutricional, las cuestiones de comorbilidades con las que curse, como si es diabética, como si es obesa, como si tiene una cuestión de hábitos nocivos, ¿sí? Que van a condicionar obviamente un ambiente en donde se ha visto que para el desarrollo o alteraciones en el desarrollo, la inflamación y esto de el proceso de oxidación pueden influir mucho en alteraciones en el desarrollo. Lo que ya habíamos mencionado, que obviamente el tener un aporte adecuado a nivel sanguíneo para que se lleve a cabo la nutrición celular y el desarrollo adecuado, los factores hormonales, estos factores que son fundamentales en todo el desarrollo y la función metabólica. También tenemos que contemplar el factor placentario y pues obviamente el del bebé. Y la combinación de todo esto se puede ver o se puede ver afectada y obviamente quitar ese equilibrio que es fundamental para el desarrollo del bebé y condicionar defectos congénitos. Por eso no es tan sencillo a veces poder llegar a una explicación. Incluso vas a toparte con casos en donde la mamá no le encontramos algún factor que llame la atención, es una mamá que tiene una muy buena dieta, que se cuida mucho, que hace mucho ejercicio, pero que desafortunadamente a lo mejor se cuenta con otros factores ambientales que desconocemos y es donde es complicado en muchos de los casos poder brindar el asesoramiento o explicarle a la familia de manera con mayor evidencia cuál es la causa que condiciona el defecto en su bebé. Y esto es por lo cual es muy importante que todos las familias en las que tengan un bebé con un defecto congénito acudan a un asesoramiento genético para poderlos ayudar a entender un poco la situación y en el caso de sí tener una etiología, pues entonces trabajar sobre eso para poderles ofrecer opciones en cuanto a riesgos de recurrencia y demás. Si bien al inicio de la clase te comenté que la definición de defectos congénitos es aquella alteración estructural o funcional de algún órgano o sistema, existe una clasificación más fina que vamos a ver en las siguientes diapositivas y que es fundamental que la aprendas, ¿sí? Pero sobre todo la pongas en práctica. ¿Para qué? El objetivo de clasificar los defectos congénitos está enfocado en buscar cuál es la posible etiología. Entonces, a lo largo de las siguientes diapositivas vamos a tratar de hacer de manera interactiva cuáles son ejemplos de esta clasificación para que al final puedas llegar a hacer un abordaje. Los defectos congénitos de primera instancia te tienes que preguntar si es un defecto congénito mayor o un defecto congénito menor. ¿Y qué es eso? Bueno, al defecto congénito mayor lo vamos a clasificar como una alteración estructural que afecta la función, la estética en algunos casos y pone en riesgo la vida del paciente. ¿Ok? Obviamente estos no son variantes que se pueden considerar dentro de la población como normales y que van a ser importantes de estudiar
porque va a tener una consecuencia en la salud del paciente, pero aparte se puede asociar a la presencia de otros defectos que tenemos que buscar de manera intencionada. Mientras que el defecto congénito menor es un defecto que no va a alterar la función, que no pone en riesgo la vida del paciente y que en algunas ocasiones se puede considerar que quizás altera la estética, pero es mucho más frecuente, obviamente, es del 4 al 5% de los individuos en la población general lo pueden presentar y no quiere decir que por ello van a tener una etiología genética o se expusieron a teratógenos, qué sé yo. Cualquiera de ustedes los puede presentar y eso no significa que estemos teniendo alguna normalidad en el desarrollo. Y les pongo un ejemplo, un defecto congénito mayor es una anencefalia. Entonces, un defecto de tubo neural que es muy severo, obviamente, lo están viendo, hay una ausencia, sí, total de los huesos de cráneo que no permiten cubrir el encéfalo y por lo tanto esta es una de las malformaciones congénitas que es incompatible con la vida y sabemos que se presenta desafortunadamente frecuente en 1 en 10,000 nacimientos aproximadamente, pero que si tú te haces las 3 preguntas, pues obviamente las va a cumplir. Afecta la función, pone en riesgo la vida del paciente y afecta la estética, pues sí es un defecto mayor. Mientras que un defecto menor podemos ejemplificarlo con esta manita en donde estamos observando algo que se conoce como pliegue palmar transverso único, ¿sí? Lo vimos en el ejemplo cuando revisamos el síndrome de Down, en donde es una situación meramente, pues ni estética, porque realmente sí, tienes que estarte ahí fijando mucho para, para darte cuenta que lo tienes. Alguno de ustedes, fíjese la mano y la debe de tener y no le va a afectar para nada en su función, ni mucho menos. Otro ejemplo que podemos observar en esta manita es la clinodactilia del quinto dedo, el cual se debe a una hipoplasia de la falange media, pero que salvo este incurvamiento que se puede observar y acortamiento del dedito, no va a afectar la función. Entonces están dentro de la definición de un defecto congénito menor. Ahora bien, ya te respondiste si es un defecto mayor o es un defecto menor. Cuando estamos frente a un defecto, la otra clasificación que es bien importante intentar definir es si este defecto se trata de una malformación, una deformación, una disrupción o una displasia. A continuación vamos a ver cada una de estas definiciones y sus ejemplos. La malformación es un defecto producido por un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal, obviamente durante la vida prenatal, para que lo podamos definir dentro del grupo de defectos congénitos. Esto es importante porque de manera intrínseca se altera el desarrollo de un órgano o sistema y por lo tanto va a haber una anormalidad. Generalmente de tipo estructural y ponemos el ejemplo de una anotia, donde va a haber la agenesia de este pabellón auricular con completo cierre de lo que debería iniciar como el oído o el conducto auditivo. Y otro ejemplo que es dentro de las malformaciones más frecuentes en todas las poblaciones, que son las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, una alteración en el cierre del tabique interventricular, condicionando lo que se conoce como comunicación interventricular, que es una de las malformaciones aisladas más frecuentes en la población en general. Estos son ejemplos de malformaciones que pueden presentar los bebés. La disrupción es un defecto causado por la oclusión vascular que a su vez va a condicionar la destrucción o anormalidades en la formación del tejido. Principalmente se ven asociados a agentes extrínsecos como agentes teratógenos y otro factor bien conocido que puede condicionar disrupción es
la secuencia o síndrome de bandas amnióticas. Esta situación aún no se entiende el origen del por qué se generan estas bandas amnióticas, que son como un tejido fibrótico que se desprende del amnios y que todavía no se sabe si es de manera intrínseca o es de manera extrínseca la generación de estas bandas, pero que desafortunadamente van a afectar el desarrollo de los tejidos donde se unan en el feto, ya sea generalmente las extremidades, como el ejemplo que les pongo aquí, en donde hay esta ausencia de los ortejos, y característicamente cuando sospechamos de una causa por bandas vamos a tener esta presencia de un anillo fibrótico o anillo de constricción, que es como que la cicatriz que deja el lugar donde estuvo la banda impidiendo el desarrollo. ¿Sí? Puede ser desde situaciones en las que a lo mejor no afecta tan severamente como en otras en donde hay una total ausencia del desarrollo posterior a donde se presentó la banda, y que desafortunadamente es una causa de defectos congénitos de difícil manejo en nuestra población o en la población en general. Por lo tanto, es un ejemplo clásico de la disrupción y que es importante que conozcan. La deformación es un defecto estructural provocado por fuerzas mecánicas que pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. Esto va a condicionar que un tejido, un órgano o ya bien formado tenga una normalidad de la estructura por una cuestión deformativa, ¿sí? Como el ejemplo que pongo en esta diapositiva, que se conoce como pie equinovaro o talipes bilateral. Esto es una deformación bastante frecuente en pacientes que tengan oligohidramios durante el periodo gestacional. ¿Qué quiere decir oligohidramios? Bueno, que hay una falta de líquido amniótico, condicionando que la movilidad del producto sea muy limitada, y por lo tanto esta presión que se ejerce al no poder tener una movilidad adecuada y que no se vea la cavidad uterina aumentada en tamaño, pues va a deformar los pies del bebé. Generalmente no vamos a encontrar un factor genético asociado a esta situación, al menos que el oligohidramios haya sido secundario a que el bebé, por ejemplo, tuviera una agenesia bilateral de riñoncitos, que pasen a algunos síndromes genéticos y que, aparte de tener la cuestión de la deformidad del talipes bilateral, tiene una malformación que es la agenesia renal bilateral y que puede ser de origen sindrómico, y lo vamos a ver más adelante, como la situación de una malformación genera, ¿sí?, otros eventos secundarios, dando origen a algo que conocemos como secuencia, que ahorita lo vamos a platicar. La displasia se define como la organización anormal de las células de un tejido. El ejemplo que ponemos aquí es el de una displasia ósea o displasia esquelética, donde esta organización anormal va a condicionar una forma irregular de los huesos, y por lo tanto pues esto va a ser manifiesto en una radiografía o de manera clínica porque se presentan acortamientos o encurvamientos en las extremidades, y eso nos hace sospechar dicha alteración. Resumiendo lo que hemos platicado de la clasificación de un defecto congénito, vamos a hacernos la pregunta si es un defecto congénito mayor o menor, y vamos a tratar de ubicar a este defecto si está dentro de lo que describimos como una malformación, en la cual el problema radica de manera intrínseca en una disrupción en la cual un agente va a impedir el desarrollo normal de ese órgano o tejido, en una deformación en donde un agente generalmente extrínseco de tipo mecánico va a generar
una alteración también en el desarrollo en la forma, mejor dicho, de esa estructura, y la displasia, que es esta anormalidad en la organización celular que va a conllevar también a la generación de este defecto. Si ya clasificamos a nuestro defecto dentro de este grupo de malformación, deformación, disrupción o displasia, y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este defecto es aislado o es un defecto múltiple? ¿Qué me refiero con ello? Bueno, que el defecto aislado pues va a ser el único que presenta este individuo a una exploración exhaustiva del bebé, y en el caso de que al momento de estar revisando al bebé encontramos otras anomalías asociadas, pues hay que clasificarlo como un bebé con un defecto múltiple, que a su vez tenemos que tratar de agruparlo dentro de una secuencia, una asociación o un síndrome. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos para ir entendiendo cómo este abordaje nos va a permitir llegar a una posible etiología. Es importante que cuando tenemos un bebé con defectos congénitos, busquemos de manera intencionada si no lo acompañan a otras anomalías con el objetivo de integrar un diagnóstico. Esto ya ha estado descrito incluso para las dismorfias menores o defectos congénitos menores, en los cuales cuando se presentan 3 o más que no son ya nada común, ya les había dicho, tener un defecto congénito menor puede ser algo común. Tener 2, pues algo ya no tan común, pero tener 3 es algo muy poco frecuente. Entonces, cuando se tienen 3 o más defectos menores, sí tenemos que buscar intencionadamente algún otro defecto mayor asociado. Algunos autores ya desde hace bastante tiempo han visto que esta asociación de 3 o más defectos menores se asociaban hasta con un 90% de la presencia de algún defecto mayor. Ya en literatura más actual se ha visto que esta asociación sigue siendo alta, no tan alta como la que reportaron en aquel entonces de casi 90%, pero sí alrededor del 36 y 20% de los individuos que tienen 3 o más dismorfias menores pueden presentar una malformación mayor y hay que buscarla intencionadamente. Si ya clasificamos a nuestro paciente como un paciente que está teniendo defectos congénitos múltiples, entonces ahora tenemos que agruparlo en si es un síndrome, una secuencia o una asociación. ¿Qué es un síndrome? Es un patrón de alteraciones estructurales y o funcionales al nacimiento que tienen una etiopatogenia común. Esa es la clave, tenemos una etiología ya definida para decir que esto es un síndrome. ¿Okay? Entonces, en un paciente vamos a tener ese fenotipo característico como en los síndromes que hemos revisado a lo largo del curso, y en este caso les pongo el ejemplo de este paciente. Es un chico que tiene unas aperturas oblicuas hacia abajo, tiene un telecanto, tiene unos pabellones auriculares de implantación baja con rotación posterior, y en conjunto se observa algo que nosotros denominamos facies tosca. Todo esto lo pudiéramos clasificar como que no afecta a la función, sin embargo también presenta una ptosis palpebral, y ya más en la exploración podemos observar un cuello corto y ancho. Se revisa a este paciente, porque obviamente su fenotipo no es normal, y tiene una cardiopatía congénita. Esto es algo que conocemos como síndrome de Noonan, o que está dentro de un grupo que se llama rasopatías y que tienen una etiología ya definida. Es un síndrome monogénico de herencia autosómica dominante que generalmente está dada por un gen que se llama PTPN11, y bueno, tenemos una etiología definida, ¿sí? Hay múltiples alteraciones, obviamente estas características faciales las tenía desde el nacimiento, por eso son defectos congénitos. Esa cardiopatía tenía desde el nacimiento,
que hace que se clasifique dentro de un paciente con múltiples defectos congénitos. Y como pudimos establecer una etiología, pues entonces lo clasificamos como un síndrome. La secuencia se define como un patrón de alteraciones estructurales al nacimiento derivado de un factor primario. ¿Sí? Son una serie de eventos que se desencadenan por un factor o por una alteración inicial. El ejemplo que aquí les pongo es el de la secuencia de Pierre-Robin. La secuencia de Pierre-Robin se caracteriza por tener una microretrognatia muy severa, en algunos casos incluso una agnatia. Y entonces, como ustedes saben, la mandíbula es importante porque es el piso de la boca y es donde va a dar cabida a la lengua. Como este paciente va a tener una hipoplasia muy severa de la mandíbula, esa lengua no va a tener el espacio que normalmente debería de tener y su tamaño pues va a ser el de un individuo normal. Por lo tanto, vamos a tener la triada clásica que se presenta en esta secuencia de Pierre-Robin, que es la glossoptosis y el hecho de que la lengua se eleve va a impedir que se unan los procesos palatinos, condicionando, ¿sí?, lo que conocemos como paladar hendido central. No se van a unir, ¿ok? Entonces vamos a tener otra alteración que es la presencia de un paladar hendido de tipo central. ¿Okay? Y esto es todo consecuencia de tener esa hipoplasia de la mandíbula. Entonces, por lo tanto, se considera la secuencia de Pierre-Robin. Otro ejemplo es el que les comenté en un inicio, que se condiciona por un oligohidramio severo, que se conoce como secuencia de Potter. Esta secuencia condiciona deformidades como el tálipes bilateral, por no tener el líquido amniótico, y también va a generar que la facies del bebé se conozca como facies aplanada, porque su carita está topando generalmente con alguna estructura, ya sea la pared uterina y demás, entonces nacen con una cara aplanada literalmente. Y también el desarrollo pulmonar se ve afectado, en donde generalmente van a cursar con una hipoplasia pulmonar. Todo esto es condicionado por una alteración inicial o primaria, que es el oligohidramnios. Otra forma de agrupar a un individuo con defectos múltiples es la asociación. Aquí es bien importante resaltar que una asociación no es sinónimo de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una etiología común demostrada y se define como la ocurrencia de dos o más defectos que se presentan más frecuentemente que si fueran de forma aislada o independiente. Sin embargo, esto es importante de resaltar, nada más nos habla de que estas anomalías se ven de forma más común, pero todavía no sabemos el origen de estos múltiples defectos, ¿ok? Algunos síndromes que ya se conoce su etiología en un inicio fueron clasificados como asociaciones porque se veía que las manifestaciones que presentaban esos individuos siempre eran muy recurrentes de manera conjunta y ya gracias a los avances de biología molecular, de citogenética molecular, se ha podido establecer una etiología y entonces ya dejan de ser asociación y se convierten en síndromes porque ya sabemos la causa de este problema. Sin embargo, tenemos todavía algunas asociaciones que todavía no tienen un diagnóstico, una etiología común. Entonces, el ejemplo clásico es el de la asociación Bacter, que cada vez se le va agregando más anomalías asociadas, pero que lo que quiere decir cada una de las letras de asociación es las alteraciones que se van encontrando más frecuentemente agrupadas, como son
anomalías vertebrales. Esto generalmente es que no están bien formados los cuerpos vertebrales, que se conoce como hemivértebras, el ano imperforado, que es una malformación anorrectal, malformaciones cardíacas, que aquí sí puede ser muy amplio el espectro de malformaciones que se pueden encontrar, fístula tráqueo-esofágica, que eso es muy importante porque es una de las claves para empezar a buscar el resto de las anomalías, malformaciones renales, y la L es por LIMS o alteraciones a nivel de las extremidades. Cuando un paciente nace con una fístula traqueoesofágica, tenemos que buscar de manera intencionada que no tenga las otras alteraciones, sabiendo que esto es más frecuente que ocurra de manera conjunta. Y cuando se presentan 3 o más de estas que acabo de mencionar, pues si no tenemos una etiología ya bien identificada, se clasifica como una asociación. Todos los pacientes con múltiples alteraciones idealmente deben de ser estudiados para descartar alguna anomalía genética, pero si ya pudimos descartarlas, entonces lo podemos clasificar dentro de esta definición de la asociación. En estos momentos ya podemos clasificar a nuestro paciente con defecto congénito si se trata el defecto de una malformación, deformación, disrupción, displasia, y en caso de que el paciente tenga múltiples defectos, bueno, tratar de encontrar si pertenece a una secuencia, una asociación o un síndrome. Todo esto lo vamos a poder hacer, obviamente, de manera intencional, buscando una posible etiología, ¿sí? Dentro de las etiologías que revisamos en los defectos congénitos, pues sabemos que un porcentaje puede estar dentro del grupo en el que todavía no se conoce cuál es la causa, pero es muy importante tratar de descartar todas las posibilidades cuando pudieran ser explicadas por un factor genético, cromosómico o ambiental bien conocido, con el objetivo de brindar asesoramiento, pronóstico y manejo a un paciente. ¿Cómo logro llegar a todo esto, aparte de el conocimiento que ustedes deben de adquirir aprendiéndose estas definiciones y todo lo que hemos platicado en esta charla? Pues las herramientas que nos van a permitir hacer todo este abordaje son las que hemos venido repasando a lo largo del curso. Una historia clínica genética que tenga principalmente un enfoque en los antecedentes heredofamiliares en al menos 3 generaciones, el realizar un árbol genealógico que quizás nos permita observar que este defecto se ha presentado de forma recurrente en la familia y tal vez establecer un patrón de herencia, que esto ya nos hablaría de una causa genética de forma importante, y el utilizar otras herramientas como la exploración dismorfológica. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, pues como ustedes ya se dieron cuenta, la importancia de ver si un defecto es aislado o múltiple es que tratamos de buscar un posible origen sindrómico. Entonces, el encontrar otras anomalías, por mínimas que sean, nos van a aportar mucha evidencia de que se trata quizás de otra etiología de tipo genético que a su vez nos va a permitir integrar una impresión diagnóstica. Ustedes saben que la somatometría es medir literalmente todas las áreas que estemos tratando de encontrarle alguna anormalidad en el desarrollo, y que para eso pues utilizamos escalas que nos permiten saber si están dentro de lo esperado o tienen alguna variación que quizás nos oriente al diagnóstico. ¿Qué otras herramientas se requieren? Pues las que ya conocemos, pero estas que son complementarias cuando tienes tu sospecha diagnóstica. No es nada más hacerle pruebas genéticas a todos los pacientes, es sospecho que es algo cromosómico, pues hago algún análisis citogenético dependiendo del tipo
de alteración cromosómica que sospecho que es una alteración monogénica o de algún otro mecanismo genético en el cual debo de recurrir a algún análisis molecular diferente, bueno, lo solicito con el objetivo de integrar un diagnóstico. El hacer el abordaje de los pacientes con defectos congénitos y poder establecer una etiología nos va a permitir brindar un asesoramiento en el cual la familia va a poder conocer riesgos de recurrencia, la forma de herencia, pronóstico y opciones reproductivas, así como ofrecer un manejo integral al paciente con esta alteración. Entonces es importante el hacer este abordaje con el objetivo de llegar a un diagnóstico si es posible. Les agradezco el haber escuchado esta charla, espero que sea de utilidad. Sabemos que es un tema bastante extenso y tratamos de hacerlo más resumido posible, pero siempre quedamos abiertos a dudas, comentarios, sobre todo en esta situación en la que tenemos que recurrir a todas estas herramientas de tipo virtual para tratar de ayudar a que continúe un curso en el cual sea del mayor aprovechamiento para ti. Depende mucho de cuánto estudiemos, hay que aprovechar esta oportunidad en la que estamos en casa para complementar mucho más la información que aquí te proporcionamos y bueno, dejamos nuestra información al igual que en la plataforma para dudas o comentarios.